y las asociaciones de deportistas, todas estas entidades que básicamente tienen intereses comunes. Las organizaciones de taxistas, de camioneros, los sindicatos, los pensionados, las víctimas del conflicto armado, cada uno de ellos, y hay muchos más, son grupos de presión. Y por último, y en Colombia es muy tradicional, los gremios económicos tienen una capacidad muy grande de incidir en la agenda pública. Porque básicamente este ha sido un país que históricamente ha sido representado, digamos que los partidos políticos asumen que representan a la sociedad, pero a la hora de tomar las decisiones representan los intereses de gente muy poderosa. Y ahí se les olvida la representación de la sociedad. Y muy seguramente por eso es que hoy por hoy podemos hablar de... ¿Hay un micrófono abierto, por favor? Hay micrófono abierto. Gracias. Y muy seguramente por esto es que los partidos políticos, como, por favor, hay un micrófono abierto. Ya, profe, ya déjame, ya estoy intentando ubicar. Listo, gracias. Muchas gracias. Hola, Tatiana, ¿cómo estás? Profe, buenas tardes. Y buenas tardes a todas y a todos. Buenas tardes. Profe, ¿tiene su micrófono apagado? Sí, sí, profe, está silenciado. Muchas gracias. Muy amable. Entonces, uno de los elementos que puede explicar la crisis de los partidos políticos, que la gente no le cree los partidos políticos, es que efectivamente los partidos políticos no alcanzan a representar los intereses de una sociedad, sino que representan intereses de una parte muy puntual de la sociedad, como son los gremios. Ejemplo, en el año 2009, la Corte Constitucional declaró inconstitucional el Código Minero, que se aprobó entre el año 2006 y el año 2008. Y lo declaró inconstitucional porque ese mismo Código Minero había sido redactado por empresas mineras canadienses. Por ejemplo, la red Papás, que logró que en los alimentos se pongan estos polígonos de exceso de grasas, exceso de sodio, estuvo más de 18 años tratando de que el Congreso les permitiera o que el Congreso aprobara una ley para que los productos que tuvieran estos excesos, pues los hicieran públicos. 18 años. Y al final fue básicamente a través de decisiones de la Corte Constitucional que el Congreso se vio en la obligación de reglamentar esto. O por ejemplo lo que pasa con las corridas de toros. La Corte Constitucional ha emitido al menos 8 sentencias donde le dice al Congreso, ustedes tienen que regular las corridas de toros en el sentido de prohibirlas, como sentencias de la Corte Constitucional, pero no como iniciativas del Congreso. En Colombia, el Congreso no ha querido legislar en materia de sociedad patrimonial entre compañeros, entre matrimonio, entre compañeros del mismo sexo. El Congreso de la República no ha querido legislar en materia de eutanasia, por ejemplo, a sabiendas de que son requerimientos y exigencias que les ha hecho la Corte Constitucional, porque hay grupos de poder que bajan las iniciativas en el Congreso. Y esas iniciativas, esos grupos de poder los podemos llamar gremios. Ahora, los gremios son importantes para una sociedad y más como una sociedad que tiene una economía abierta, porque también es un grupo que tiene interés y es legítimo que tenga ese interés. Solamente que el mediador político, que en este caso son los partidos políticos, pues debe tener unos criterios mucho más amplios en términos de cuáles son las iniciativas que debe representar en el Congreso y cuáles debe, digamos, restringir. Digamos que también existen como fuente de inscripción de las políticas públicas. En la historia del país, yo estoy seguro que en cada uno de los municipios en los que ustedes están viviendo el día de hoy, pueden escuchar, digamos, los nombres de ciertos líderes políticos de algún momento que llaman gamonales.
En el municipio de alcalde, en el departamento de gobernador, pero ni siquiera tienen autonomía o libertad para gobernar. Hay unos señores políticos que están detrás que son los que ordenan qué es lo que se hace y qué es lo que no se hace. Em, hay una finca como de 1.500 hectáreas por allá en Montería, donde en los años como 2004, 2006, ordenaron hacer una vía y por esas coincidencias de la vida, esa vía le da la vuelta a todo el perímetro de esa finca, especialmente. ¿Sí? Esa decisión no es técnica, esa decisión no es de una licitación, esa decisión está eminentemente direccionada por uno de esos gamonales. Y entonces es muy complicado porque en las administraciones públicas no se toma ninguna decisión sin el visto bueno de uno de esos gamonales. Y es uno de los grandes errores y de las grandes debilidades que tiene la formulación de política pública en Colombia, porque al final se hace lo que estos gamonales permiten. Eh, y que, digamos, también es necesario al hacedor de políticas públicas ser lo suficientemente inteligente como para saber encontrar esas interlocuciones con esos actores que terminan monopolizando la actuación del Estado. Hay otros, digamos, hay funcionarios públicos que son de carrera. Y acá esto es supremamente interesante porque muchos de ustedes aspiran a ser funcionarios públicos y muchos de ustedes ya lo son. Y ustedes saben que hay proyectos que ya vienen andando, que se vienen implementando, que tienen presupuesto, que fueron aprobados. Y llega un gobierno nuevo. Y esos funcionarios públicos son los que le dicen al nuevo gobierno, mire, esto no lo podemos parar porque ya viene. Porque ya se está realizando, porque tiene un presupuesto, porque tiene todo un diseño, porque tiene toda una participación comunitaria, porque es toda una política pública. Y esa memoria institucional que recae en esos funcionarios es supremamente poderosa. No todos los funcionarios tienen esa vocación. Muchos son muy pragmáticos y se ponen en el rol de, viene otro director con otras directrices, se acomodan a esas nuevas directrices. Pero hay otros funcionarios que le dicen, qué pena me da con usted, usted no puede cambiar estos asuntos porque esto hace parte de un acuerdo, de una resolución, de una ley, esto ya tiene un presupuesto y esto hay que ejecutarlo hasta el final, desarrollarlo hasta el final. Por eso es tan importante la carrera administrativa. Porque cuando no tenemos funcionarios públicos, sino contratistas, el contratista está mucho más sometido. Sí, no tiene tanta autonomía, no tiene tanta voluntad, porque su contrato dependerá de que se alinee con las direcciones administrativas. Mientras que un funcionario público, a él nunca lo van a destituir por hacer su trabajo. Nunca lo van a destituir para hacer un trabajo. Y por eso la necesidad de estar presionando permanentemente para que todos los cargos que tienen las distintas entidades públicas salgan a concurso y no se queden en el escenario de la contratación. ¿De dónde surgen las nóminas paralelas? Básicamente de la entidad tiene una serie de funcionarios para una serie de funciones. El nuevo director, el nuevo secretario, el nuevo gobierno decide no vincular a los funcionarios y toda su política la implementa a partir de contratistas. Ya. Y deja que los funcionarios vayan todo el día y van, conversan, toman tinto de unas funciones que son muy superfluas, pero los temas duros terminan asignándoselos a contratistas. Y pasa con muchísima regularidad en toda la administración pública del país. Y por último, hay dos elementos que son importantes mencionar acá, que uno lo había mencionado ayer, y es la oferta administrativa. Las entidades tienen una misionalidad. Es muy particular en Colombia cuando hablamos de derechos humanos, porque muchos funcionarios públicos, incluso del mayor nivel, piensan que derechos humanos es hablar de derecho internacional humanitario. El Estado colombiano, desde el sector nacional hasta el sector territorial, ha sido pensado desde la perspectiva de la constitución política, para que el Estado resuelva los problemas de derechos humanos. Entonces, el Ministerio de Salud, constitución política, se garantiza el derecho a la salud, pues tome su ministro de salud o ministra de salud. A nivel de gobernaciones, pues también está la Secretaría de Salud, lo mismo que a nivel de municipios. El Ministerio de Educación,
pues también, digamos como que está el ministro, están los secretarios de gobernación, están los secretarios municipales. Este diseño de lo nacional de alguna forma se va implementando en lo local. Entonces, cada una de estas entidades tiene una misionalidad que es netamente constitucional y tienen una oferta. Y esa oferta, digamos que se materializa a partir de una política pública que tienen esas entidades. Como les decía, la oferta, la política pública de educación a nivel municipal es básicamente la implementación de unas directrices que vienen desde el nivel nacional y hace parte de la misionalidad de la Secretaría de Educación. Lo mismo lo que tiene que ver con la gestión del riesgo de desastres. Para eso están las secretarías de planeación, etcétera. Entonces, es muy simple. Lo que hace el funcionario público es recordarle al tomador de decisiones que es su función, es su responsabilidad atender la misionalidad de la entidad. Y por último está la justiciabilidad. A veces la agenda se construye por decisiones judiciales. El juez le ordena al administrador público que adelante o implemente, diseñe, formule o evalúe determinadas políticas públicas. Que ayer hablábamos, y con eso cerramos la sesión de ayer, por ejemplo, la declaratoria de estado de cosas inconstitucional. Esa es una forma que tienen los jueces de decirle a las entidades públicas, tiene que adelantar esta política pública o lo declaro en desacato y lo mando a la cárcel. En materia de gestión del riesgo de desastre, ustedes pueden encontrar 10.000 millones de ejemplos en Colombia donde la gente ha entutelado a la administración para que adelante planes, programas y proyectos para resolver problemas. Ahora, aquí voy a pasar rápido, pero estoy seguro que ustedes han escuchado esto de muchas maneras. Estamos hablando de cómo llegan los problemas al tomador de decisiones, a la administración pública, pero también la administración pública tiene estrategias para rechazar y decir, eso no es problema mío o no lo puedo hacer. Al menos podríamos encontrar más o menos, sí, unas 12 formas que tienen las autoridades públicas para quitarse ese peso de encima. Normalmente, la más usada es que los tomadores de decisiones escuchan, le ponen todo el interés y prometen ocuparse del asunto. Terminan la reunión y, como quien dice, no me llames, yo lo llamo. No me llames, yo lo llamo. Escuchan a la gente, le prestan toda la atención, toman notas, prometen tomar una decisión, pero simplemente no vuelven por allá. Por ahí hay una caricatura muy, muy buena de cuando em, creo que, no recuerdo si era de Matador, pero era algo así como que había un político muy importante diciendo como que fui al campo y me impresionó la pobreza en la que vive la gente. Tomaré medidas, no volveré por allá. Eh, esas cosas pasan con mucha frecuencia. Segundo, aprobar las reivindicaciones, pero invocar impedimentos de fuerza mayor. Como quien dice, le doy la razón, pero yo no puedo hacer eso porque la ley me lo prohíbe. Que necesitamos seguridad. Sí, necesitamos seguridad. Tiene toda la razón. Aquí hay que traer a la fuerza pública, a la fiscalía, al CTI, a la policía, hacer planes de convivencia, pero pues no tengo recurso económico para hacerlo. Sí. Eh, la que viene es olímpica y ustedes la han escuchado todo el tiempo. Si ustedes, la mejor forma de enterarnos de que no va a pasar nada con un problema es cuando nombran una comisión de expertos o una comisión de sabios. En Colombia han nombrado al menos unas 7 veces en los últimos 30 años comisiones de sabios para resolver los problemas de educación. ¿Y saben qué ha pasado con esas comisiones de sabios? Nada. Pero la gente queda feliz, la gente queda contenta cuando le dicen, vea, vamos a montar una comisión de expertos para los asuntos internacionales, conformada con nuestros ex cancilleres y con nuestros expresidentes. Tenemos los problemas con Perú, tenemos problemas con Panamá, tenemos problemas con Venezuela, y ni siquiera van, cuando el presidente cita a la Comisión de Relaciones Exteriores, ni siquiera van. Si ustedes quieren que algo no se resuelva, déselo a una comisión de expertos.
Cuarto, crear una estructura administrativa nueva. Esa es una forma. Y en Colombia, digamos, esto es muy relevante porque surgen problemas que son nuevos y digamos, el problema se centra no solo en el problema, sino en quién resuelve el problema. Entonces, las entidades públicas se van cambiando. Y empiezan a surgir el Consejo Nacional de Estupefacientes, el Consejo Nacional de Política Social, el Consejo Nacional de Política, de Política Económica, el Consejo Nacional de Medio Ambiente, el Consejo Municipal de Paz, el Consejo Municipal de Cultura, como que se crea una instancia. Y que eso puede ser muy interesante y muy útil, pero no necesariamente es la solución del problema. Pero se crea una entidad para que empiece a ponerle el pecho. Es muy común y casi que por regla general, miren, cuando el gobierno Uribe hace un proceso de disminución de ministerios y como de 17 ministerios que habían cuando entra Uribe en el 2002, el tipo los lleva como a 10. Y digamos, es un discurso político muy interesante porque el tipo decía, vamos a ahorrar plata, pero en últimas no ahorraba plata. En últimas lo que hacía era que pues todas esas funciones al final necesitan presupuesto para implementarse. Entonces, se evitaba un ministro y un par de viceministros. Y eso en últimas, en términos de sumas y restas fiscales, no es que sume mucho. Pero cuando entra Juan Manuel Santos, todo había que echarlo para atrás. Y no solo lo echó para atrás, sino que abrió una serie de instancias que se llamaban consejerías presidenciales. Y aparte de los 18 ministerios, abrió como 14 consejeros presidenciales, que consejero presidencial para las regiones, consejero presidencial para la estabilidad social, todos tenían sueldo de ministros y sueldos de asesores. Y ninguno sirvió para nada, pero eran funciones nuevas. Y se inventó un asesor presidencial, un consejero presidencial para la interacción con Bogotá, cuando Petro estaba de presidente, tampoco sirvió para nada. Duque los mantuvo y el actual presidente también los ha mantenido. Otra respuesta de la administración pública frente a un problema es aceptar que existe, darle legitimidad al problema, eh, viéndolo de una manera básicamente superficial. Como hemos hablado desde el lunes, cuando hablamos de problemas públicos, esto tiene cualquier cantidad de escenarios. No es tan simple como decir, quieren paz, entonces llevemos ejército. No es tan simple como decir, queremos paz, entonces lleve desarrollo. Es mucho más complejo que eso, porque como les decía, en Colombia también hay formas culturales de la violencia, que no se resuelven ni con más ejército, ni se resuelven con desarrollo, se resuelven tal veces con educación, o con sensibilidad humana, con humanismo. Entonces, no se le dan respuestas profundas. Eso suele pasar, digamos, con mucha frecuencia. Otra de las alternativas es, acepto el problema, lo llevo a la agenda y voy a contratar expertos para que podamos construir soluciones reales. Aquí hay algo muy interesante y es que normalmente en los procesos de participación la gente sabe describir muy bien el problema. Y al mismo tiempo, como describe el problema, cree que puede tener la solución y son dos escenarios muy distintos, completamente distintos. A mí me encanta la participación ciudadana, pero una cosa es identificar un problema, otra cosa es negociar el problema con 50 personas, con 200 personas, y otra muy distinta es que de ahí pueda surgir la solución que es viable. Eso suele ser supremamente dramático y difícil. Por ejemplo, en materia de drogas, hay que generar política de drogas con la participación de los usuarios. Pues si estamos en un escenario de participación donde los usuarios llevan un estado alterado de conciencia, es decir, están trabados, pues es muy difícil llegar. A mí me ha tocado, digamos, como que en instancias de ese tipo, como que la gente sale y se echa unas rayas, se echa unos plones y entran a discutir.
Entonces, la participación ahí tiene unos problemas que son realmente complejos, porque también tienen cosas importantes para decir, pero también tienen unos estados alterados de conciencia que les impide, digamos, la racionalidad para ciertas circunstancias, no para todas, en relación con la toma de decisiones públicas. Otra respuesta que puede tener el Estado es que efectivamente trate de anticipar el problema y toma medidas. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de temas económicos, el ejemplo que les decía hace un rato alrededor del Banco Central, del Banco de la República, hace un análisis de la economía y para impedir que la economía se contraiga, por ejemplo, pues toma una decisión en relación con la tasa de interés. Es tratar de prever el problema. Eh, También el gobierno perfectamente puede decir, no vamos a discutir eso, no me interesa, está en otro lugar ideológico, votaron por mí para hacer una cosa completamente distinta. Por ejemplo, cuando se habla de regulación de la dosis mínima, hay muchos gobiernos en la historia del país que han dicho, ese tema no me interesa. Pero que es un problema real, hay gente que está sufriendo, hay gente que está siendo maltratada, esa, esa, los actores criminales ven mejoradas sus finanzas precisamente con la prohibición, no me interesa. Puede tener toda la razón, ¿sí? Puede tener todos los estudios científicos, puede tener toda la participación ciudadana, pero no me interesa. A mí me eligieron para otra cosa. Otro argumento puede ser, mire, lo que usted está diciendo es mentira, lo que usted está diciendo no es así, ¿sí? Usted es un fascista, o usted es un neoliberal, usted es un paramilitar, usted es contraderecha, usted es izquierdoso, usted es mamerto, no le acepto lo que usted me está diciendo. Ese problema no es así. Es mentiroso, usted está sesgado, esta organización, digamos, empiezan a surgir los elementos de estigmatización, que eso no se inventó en Colombia, digamos que en Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, empieza a surgir lo que se conoce como la marketización, que básicamente si usted hablaba de algún derecho colectivo, pues entonces era comunista y había que perseguirlo. Acá se hace lo mismo y se persiguen a unos y se persiguen a los otros y se estigmatizan a unos y se estigmatizan a los otros. El problema no es el problema es quién lo está diciendo. Y la mejor forma de acabar con el problema es deslegitimar el sujeto que lo está diciendo. Es deslegitimar al sujeto que está nombrando el problema. Entonces, la estrategia siempre será la de desprestigiar a los promotores de la discusión. Eh, digamos, escuchar las emisoras colombianas es muy interesante porque ustedes se dan cuenta ahí cuál es el pensamiento de la emisora y cuáles son los amigos de la emisora. Eso debería regularse en algún momento porque yo tengo el derecho a recibir una información objetiva, imparcial. Sí, no tengo por qué estar obligado a escuchar hacia dónde quieren orientar mi pensamiento. Porque a fin de cuentas, ellos están utilizando unas bandas electromagnéticas que son nuestras como sociedad. Entonces, claro, lo normal es que hace poco hay un periodista, Joel Ackerman, eh, y creo que fue en La Silla Vacía, no, en Vorágine, donde lo denuncian porque él, siendo periodista y siendo opinador y siendo, digamos, como muy importante en ciertos medios, él había acordado con Chiquita Abrams, los responsables de los asesinatos en el Urabá antioqueño, él había contratado con ellos una estrategia de comunicación para demostrarle a la opinión pública de que ellos no le habían dado plata a los paramilitares para que matara a líderes sindicales en la zona. Entonces, claro, buscar apoyos en los medios de comunicación es una forma de empezar a construir otra narrativa que aleja o le da legitimidad al tomador de decisiones para decir no me comprometo con esa agenda. Y lo último, que digamos también es muy común en el país desde la fundación del país, y es criminalizar o reprimir a la gente que está planteando las discusiones.
criminalizar o reprimir a la gente que está planteando o que está posicionando los problemas. ¿Algún parecido con la realidad? Y ya para que cerremos esta primera parte, 5 fichas. En su computador tienen, en su pantalla tienen 5 fichas que es muy importante que ustedes tengan en cuenta a la hora de definir el problema. Yo sé que el lunes estuvimos hablando un poco de esto, pero quiero hacer un poco de hincapié en estas 5 ideas. Primero que todo, un problema tiene que estar definido también en el marco institucional y normativo. Colombia está lleno de normas y casi que todo está regulado, bien o mal, pero es necesario tener en cuenta que cuando estamos definiendo el problema, ese problema muy seguramente tiene un origen o tiene un marco normativo que lo regula y que no se está implementando, que no se está realizando. Ese marco normativo está en la Constitución, en las leyes, en los decretos, en la jurisprudencia. Eh, ese marco institucional y jurídico está en función también de las políticas que están vigentes. Como hablábamos esta semana, Alejandro, si vamos a hablar de política de turismo, muy seguramente hay otras políticas en el municipio que están relacionadas y que también permiten el desarrollo de estas nuevas iniciativas. Ese marco institucional tiene que hablar también en términos de las capacidades de las instituciones. Hay municipios que son muy pequeños y que tienen muy poca capacidad de gestión para resolver esos problemas. Y es necesario identificar y analizar el rol de las distintas entidades en el problema que se ha identificado. Segundo, evidencias y experiencias previas. ¿Qué se ha hecho frente a este problema? Hay un problema de desnutrición. En el municipio se han adelantado estas iniciativas. Estas han terminado bien, estas han terminado mal. ¿Sí? Estas fueron de iniciativa privada, estas fueron de iniciativa pública. Es importante identificar también las buenas prácticas, qué se ha hecho a nivel municipal, qué se ha hecho a nivel departamental, qué se ha hecho a nivel nacional, qué se ha hecho a nivel internacional. Eh, Hay lineamientos muy interesantes de agencias de cooperación internacional en materia, por ejemplo, de atención de emergencia a víctimas de violencia sexual. Por ejemplo, los protocolos que ha construido Médicos Sin Fronteras son buenísimos. Y bueno, digamos, si ya estamos hablando de una región, de una zona donde este es un problema importante, pues esa experiencia puede ser muy ilustrativa. Tercero, ¿cuál es la dimensión financiera y de recursos frente a ese problema? ¿Hay recursos? ¿No los hay? ¿Los debería haber? Sí, ¿por qué no se ha hecho apropiación de recursos? ¿Cuáles son los costos de una política de turismo? El municipio cuenta con recursos para esto, de dónde podría gestionar otros recursos, regalías, un impuesto municipal, qué sé yo. Pero es muy importante poner siempre el problema en números. No debe quedarse solo en números, pero sí debe tener esa dimensión financiera. Cuarto, la perspectiva de derechos y enfoques diferenciales. Hoy por hoy está muy de moda y es muy necesario. Cuando digo moda, no me refiero a algo banal, sino que me refiero a algo que es, es muy propio de todas las administraciones, y es entender que todas las políticas públicas intervienen a distintos sujetos. Entonces, la política de turismo puede tener una serie de enfoques. Enfoque de género, enfoque de infancia, enfoque de población sexualmente diversa, enfoque étnico, enfoque de adulto mayor, enfoque de campesinos, en caso de que se esté pensando, por ejemplo, en iniciativas de turismo rural comunitario. Es muy relevante que en la formulación, de la identificación de un problema y en la formulación de su solución se identifiquen diferencialmente aquellos distintos sujetos que se están viendo afectados. Y el último, quinto, que ya lo hemos hablado un poquito esta semana, y es que ese problema debe tener también un análisis prospectivo. ¿Qué hacemos si no aprovechamos la oportunidad? En el caso, por ejemplo, de turismo. ¿Qué hacemos si no hacemos nada? ¿Cuáles serían los escenarios futuros con política y sin política? Con un escenario futuro en materia política de turismo podríamos tener esto: una institucionalidad, podríamos tener unos corredores seguros, mejores escenarios de protección ambiental, podríamos tener más ingresos para las rentas municipales.
podríamos no tener nada. Ahora, por ejemplo, uno de las ciudades del país con el mayor volumen de enfermedades de transmisión sexual es Cartagena. Y esto es como consecuencia del turismo, especialmente de VIH. O, por ejemplo, hasta hace muy poco, una de las primeras ciudades del país en violencia sexual con respecto a menores de edad eh, era Medellín, o es Medellín, también como consecuencia del turismo. Como consecuencia del turismo en Medellín, digamos, hay unos procesos de gentrificación que son muy fuertes, entonces la propiedad ha subido mucho valor para la venta y para el alquiler. Eso ha implicado que los medellinenses, muchos de ellos, hayan tenido que empezar a desplazarse para los municipios que están alrededor, porque el costo de vida ha subido tanto que el ingreso no les permite compensarlo. De la misma manera como pasa en París, de la misma manera como pasa en Barcelona o en Madrid. Entonces, es importante, digamos, hacer esa serie de análisis. Podríamos hacerlo en muchas políticas. Estoy poniendo el ejemplo, digamos, en relacionado con el turismo. Mapa de actores. Eh, ya entrando, digamos como que el mapa de actores es un instrumento que nos sirve para el escenario de identificación de problemas, pero también es muy importante para la formulación de soluciones, porque esos actores van a ser los responsables de los procesos de implementación. Entonces, y por eso puse esta diapositiva en este lugar, porque esta diapositiva está haciendo el tránsito entre lo que es el proceso de identificación de problemas al proceso de formulación de soluciones. Un mapa de actores no es un índice donde se mencionan a todas las personas. Aquí hay una primera imagen que básicamente dice policía, sociedad civil, está chiquita la imagen, pero es una lista de sujetos, ONGs, entidades. Eso es importante porque cada una de esas entidades tiene un rol. Pero lo importante de un mapa de actores es saber qué tanta es su influencia, es conocer su rol, es saber qué tanto poder tiene eh, frente a un problema en específico, qué tanta legitimidad tiene, qué tan reconocido es, qué tan estratégico puede llegar a ser. Entonces, hay muchas formas de construir mapas de actores. Yo les voy a enseñar una muy puntual, muy concreta, pero ustedes en Internet pueden encontrar muchísimas otras. Pero digamos, lo más importante de un mapa de actores es identificar la influencia que tiene cada uno de estos actores en el problema. Dos, identificar el interés que estos actores pueden tener o no en la intervención del problema. Influencia e interés. Vamos a tratar de explicar un poquito esto. Normalmente, un mapa de actores debe tener al menos 4 elementos que tienen que ver con lo siguiente. Con la alta influencia que tiene ese actor en solucionar el problema y con el interés alto o bajo que tiene en solucionar ese problema. Y tiene que ver con, básicamente, cuál es, digamos, cómo jugamos con esa relación alta influencia y alto interés. Cómo jugamos con la relación influencia-interés. Mejor dicho, mejor lo expreso de la siguiente manera. Tiene que ver con la relación influencia e interés. Entonces podemos tener alta influencia y alto interés, podemos tener baja influencia pero alto interés, o podemos tener baja influencia y bajo interés, o tener una alta influencia y un bajo interés. Cada uno, cuando hacemos la lectura del mapa de actores y tratamos de identificar esta relación de influencia e interés, pues nos va a implicar una estrategia distinta para la implementación de nuestra política. Entonces, el escenario más duro, ¿cuál es? Aquellos actores que tienen una baja influencia y que tienen un bajo interés. Nos vamos a concentrar en ellos. Va a ser muy difícil gastarle recursos a eso, gastarle fuerza a eso, porque la capacidad de influencia que tienen es muy poquita. Y como tienen poquita influencia y como no les importa, pues lo único que podemos hacer es monitorearlos y tratar de hacer campañas de sensibilización para que se interesen.
Básicamente, ¿quiénes son? La ciudadanía en general, ¿sí? Los actores lejanos. Qué sé yo, digamos, cuando hablamos de cultivos ilícitos, a la gente que vive en el centro de una ciudad, ¿qué le importan? De una ciudad grande, ¿qué le importan los cultivos ilícitos? Y esa gente, ¿qué puede decir con respecto a los cultivos ilícitos? ¿Y cuál es el interés que tienen en que esos temas se resuelvan? Nos vamos a desgastar haciendo... Entonces la estrategia nos diría que, pues monitoreémoslos, sí, hagamos procesos de sensibilización, pero miremos, por ejemplo, en aquellos actores que tienen una baja influencia, pero que tienen un alto interés. Por ejemplo, las organizaciones de la sociedad civil o las ONGs, grupos étnicos, la universidad, los centros de investigación, la academia. No tienen mucha capacidad de influenciar en la decisión, pero tienen un alto interés en que el problema se resuelva. Y es muy importante entonces capitalizar su rol. Eso implica que debemos construir una estrategia para empoderarlos, para visibilizar la voz, lo que están haciendo estos investigadores, lo que están haciendo estas ONGs, y empezar a generar algo que se llama redes de incidencia. Digamos, cómo nos vamos conociendo. Entonces hay una ONG que trabaja en materia de derechos humanos, eh, hay un observatorio que está trabajando en los temas de conflicto armado en el territorio, hay unas comunidades que están directamente afectadas por el cultivo ilícito, pero digamos, tienen una baja influencia porque ellos básicamente están sometidos por los grupos armados. O, por ejemplo, podríamos tener aquel grupo que tiene una alta influencia y que tiene un alto interés. Allí es donde deberíamos concentrar nuestra incidencia en el proceso de formulación de la política. El gobierno nacional tiene una alta influencia y tiene un gran interés en solucionar los problemas de cultivos ilícitos, por ejemplo. El Congreso de la República, la Corte Constitucional, los gremios, los comerciantes. ¿Cuál sería la estrategia? Hay que buscar la forma de involucrarlos directamente, crear alianzas, crear diálogos, hacer seminarios territoriales, hacer investigación y con esa investigación, digamos, consultarlos a ellos como actores que son relevantes. Y tendríamos otra categoría de actores que son aquellos que tienen una alta influencia, pero que tienen un bajo interés. Por ejemplo, los medios de comunicación siempre van a tener una alta influencia, pero no todos los temas le interesan a los medios de comunicación. Los partidos políticos pueden tener una alta influencia, pero no necesariamente le importan todos los temas. Y ahí se construye una estrategia distinta con ellos. Hay que mantenerlos informados, hay que buscar su apoyo en momentos clave, lo que se conoce como las alianzas programáticas, como decirle, mira, usted, el partido político de un municipio, mire, nosotros le podemos apoyar a usted electoralmente, pero si usted incorpora en su agenda los derechos de la población sexualmente diversa y cuente con nuestro voto, pero usted en su agenda ideológica va a empezar a abordar los temas de la población, de discriminación sobre población sexualmente diversa. Aquí les presento un ejemplo más o menos de cómo se construye ese mapa. Básicamente uno puede poner unos números que van del 0 al 10. A mayor número, y bueno, en dos ejes, en un eje X y en un eje Y. El interés lo mides en la parte horizontal, en el eje X, y en el eje Y puedes medir el poder y la influencia. Y haces disertaciones con tus amigos, con una mesa de trabajo. Y la pregunta es básicamente la misma. ¿Qué tanta influencia, qué tanto interés tiene por ejemplo, Alejandro, eh, Felipe, por ejemplo, Felipe, en tu política de turismo? La federación, no sé si ya exista, pero digamos, la Federación Municipal de Cafeteros, ¿qué tanto interés tiene en una política de turismo? De 0 a 10.
¿Y qué tanta influencia tiene, pero qué tanta influencia tiene la Federación de Cafeteros, la Federación Municipal de Cafeteros en una política de turismo? Y esto lo discutimos y le damos unos números, unos valores. Y según los valores lo vamos a ubicar en este plano cartesiano. ¿De dónde? Ya te doy la palabra. ¿De dónde vamos a empezar aquellos que tienen mayores puntajes, de acuerdo a los cuadrantes, son aquellos con los que vamos a diseñar las distintas estrategias? ¿Hay alguna pregunta o comentario hasta ahí? Diana Guarín, ¿cómo estás, Diana? ¿Y dónde estás? Y queremos verte, Profesor, Diana. profesor, buenas noches. ¿Cómo te va? Bien, bien. Qué gusto saludarlo nuevamente. Lo No he mismo. logrado resolver mi problema de la cámara, pero bueno, acá estoy. No le creo. Eh, No le creo. ay, algún día me ha de creer. Bueno, yo tengo varios comentarios y uno es de un tema que se desarrolló en el Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano en convenio con la Universidad Pedagógica Nacional. ¿Qué sucedió cuando yo llegué a hacer la maestría a este lugar? Sucede que me encuentro con unos docentes que están trabajando investigación y estaba mirando el tema de la formulación de política pública para habitante de calle. Y lo que hicieron fue investigación acción participante, es decir, que se fueron a vivir a la calle con los habitantes de calle para poder tener una percepción más clara de sus necesidades. Y ahí coincido en lo que usted nos hablaba hace un momento. No es fácil formular para cierto tipo de comunidades cuando pues la conciencia no está, eh, digamos, está afectada por alguna sustancia. Entonces ellos trabajaron en ese proyecto de investigación, pero entonces yo decía, ¿cómo las universidades podemos llegar, ¿cierto?, a ser actores importantes en la formulación de política pública? Es una de mis preguntas. Y la otra de este mapa de actores en cuanto a los dos ejes, el eje X y el eje Y, en los cuadrantes, pues digamos que a la federación, ahí es como dar mi opinión, a la Federación de Cafeteros realmente sí le interesa una política pública en turismo, por cuanto hay turismo gastronómico. Y el turismo gastronómico envuelve pues no solamente alimentos, sino también bebidas. Y eso fortalecería pues el mayor consumo de café. Por ejemplo, actualmente la gastronomía no se vive como básicamente en el turismo como un alimento, sino como una experiencia. Por eso entonces las personas van a un restaurante y se les sirve café con hielo, con niebla, etcétera. Es todo una experiencia. Por ende, pues digamos que en este caso particular la respuesta es que la federación podría estar muy interesada en una política pública de turismo, especialmente en el tema gastronómico. Claro, por supuesto. Yo lo planteo ahí como pregunta, digamos, como ejercicio pedagógico. Y por eso es importante que cuando hace la evaluación del mapa de actores, se haga con un equipo de trabajo, con una mesa de trabajo que sea muy plural y que tenga unas reglas de juego, digamos, claras para la discusión. Porque pueden surgir muchas cosas. Pueden surgir muchas cosas. Pero hay que tener una discusión global, hay que tener una discusión muy estratégica y digamos con muy buenas reglas de juego para que el resultado del mapa de actores sea muy bien establecido. Digamos, cuando uno está construyendo un mapa de actores para una política pública, en sí eso es una consultoría que es muy seria y puede valer mucho dinero, digamos, dependiendo de las dificultades de la política que uno esté tratando de intervenir. Esto es un ejemplo chiquitico para que ustedes tengan eso en el radar. Podríamos hacer un seminario de al menos 10 horas para definir y hacer correctamente un mapa de actores.
eso sería otra tarea, digamos, que podríamos tener luego, porque hay distintas metodologías. Pero en principio, yo me vería muy contento si ustedes se van con la idea de que una buena política debe tener definido un mapa de actores y que para la implementación yo debo revisar y mirar cuál es la incidencia que tienen esos actores para la implementación de mi política, porque eso es parte de la estrategia que yo le estoy poniendo, es parte de la planeación que yo le estoy poniendo. Cosa que si ustedes están leyendo una política pública y no ven mapa de actores, ahí ya ustedes pueden empezar a hacer, digamos, como aportes críticos o aportes propositivos. Lo primero que preguntabas, Diana, es que efectivamente la universidad tiene que ser el alma mater del Estado. Y en Colombia hay una desvinculación muy grande de lo que piensan los académicos y lo que quieren hacer los políticos. Las políticas públicas, insisto, se deben construir también a partir de la evidencia científica. Y esa evidencia científica sale de las universidades, de los equipos de investigación, de los grupos de investigación. Una universidad que no investigue no sirve para nada. Ahora, una investigación que no trascienda a la política pública tampoco sirve para nada. Ahora, ¿cuál es el vínculo, el puente que estamos construyendo en nuestra sociedad para que efectivamente la universidad sea alma mater del Estado? Cuando digo que es alma mater del Estado, es la que debe diseñar y contemplar aquellos mínimos técnicos que deben tener las políticas públicas. Muchas universidades han avanzado profundamente en esto, pero, pero en lo que no han avanzado es en reconocer que la administración pública o mejor, como que la administración pública no le reconoce en su capacidad de incidir en los problemas desde una perspectiva técnica. Por eso, un principio que ustedes no pueden olvidar, después de ese, espero que no lo olviden, es que la política pública debe sostenerse en evidencia científica y la evidencia científica la deben dar las universidades, públicas o privadas. Pero pues si las universidades se vuelven solamente un centro de consultoría que prestan esos servicios si les pagan y si no, no lo hacen, pues digamos como que será muy interesante que aquellos municipios pequeños, miren, un plan de ordenamiento territorial es una cosa muy costosa. En Colombia hay 1.113 municipios más o menos, 1.113 municipios. Digo más o menos porque a veces sube a 1.114 o a 1.110 porque las poblaciones van subiendo o bajando, y según eso tienen categoría de municipio o la pierden. Entonces son digamos 1.113 municipios que hay en Colombia, de los cuales más de 700 son categoría 5 y 6. Un municipio categoría 5 y 6 básicamente no tiene recursos, tiene unos recursos que son muy chiquiticos y los demás recursos ya vienen amarrados del nivel nacional. Un alcalde de un municipio de estos no puede contratar un profesor, no puede contratar, no puede contratar un laboratorio, no, eso viene del gobierno nacional. No puede contratar un hospital, no puede contratar una enfermera, porque eso viene del gobierno nacional. Tiene unos presupuestos muy chiquitos para cosas muy puntuales. Un municipio de esos no tiene con qué hacer un plan de ordenamiento territorial. Pero yo sí creo que una universidad tiene capacidad técnica para ayudarle al menos a 2 o 3 de estos municipios a hacer un plan de ordenamiento territorial bien hecho. Entre otras cosas, pues entre tantas cosas que pueden hacer las universidades con los territorios. ¿Alguna otra pregunta, Diana? Tatiana, tienes la mano levantada. Te escuchamos. Sí, profe, sobre el tema anterior, si de pronto existe algún ejemplo de en qué momento o qué tipo de problema es legítimo que el Estado lo rechace. O todos los problemas aparentemente públicos deben ser atendidos por el Estado. ¿En qué momento el Estado, o si hay un ejemplo, puede decir, no, esto no es un problema público o esto no es un tema de interés general sobre el cual haya que hacer una inversión y que sea efectivamente legítimo? Es una pregunta muy buena y es una pregunta muy compleja. Digamos que en los últimos 30 años se me ocurre pensar en algo. Y te digo que es una pregunta muy buena porque me siento también corchado. En los últimos 30 años hemos visto la necesidad hoy por hoy de que la gente, de que todos dependemos de la tecnología para muchas cosas.
Eso implica que, por ejemplo, el Internet, el acceso a Internet debería ser un derecho fundamental. Con el Internet podemos hacer esta conferencia, con el Internet podemos acceder a la información, con el Internet podemos acceder a información del Estado, podemos acceder a cuestionar el Estado, a ingresar a sus bases de datos, como si fuera el agua, como si fuera la electricidad. Algunos congresistas han planteado eso, de que Internet debería ser un derecho fundamental. El acceso a Internet debería ser un derecho fundamental y no solo la prestación de un particular. Pero podríamos identificar ciertos momentos de la historia reciente del país donde ciertos líderes políticos dijeron no vamos a intervenir en eso porque eso es un problema de particulares. Hay un particular que hay una oportunidad que se llama Internet y hay una gente que la necesita y pues que se la compre. Y digamos, pero eso sí tiene una implicación desde la pregunta que tú estás haciendo, porque cuando el Estado toma la decisión de no tomar medidas en el asunto, básicamente le está dando al particular todo el poder para que haga lo que quiera. Por ejemplo, y aquí espero que lo lean de la mejor manera. Yo no soy un tipo godo, ni conservador, ni fascista, ni mucho menos, Em, pero la violencia de las redes sociales, eso no puede ser un asunto de particulares. La violencia de las redes sociales, el lenguaje en redes sociales, no puede ser un asunto de la mera voluntad de las personas. Esto necesita tener unas limitaciones. Y las limitaciones no las puede poner Mark Zuckerberg, ni Elon Musk. Esto lo tiene que hacer el Estado. De hecho, es muy interesante la sentencia de la Suprema Corte de Brasil porque le dijo a X, usted es una plataforma que permite la violencia política y usted se me va de Brasil a no ser que, uno, traiga un representante de X acá para que dé la cara y nosotros podamos tener la interacción, porque nosotros como brasileños no podemos estar yendo a Nueva York, no sabemos usted dónde tiene la sede y necesitamos, entonces usted debe tener como casa matriz, debe tener una sucursal acá en Brasil que dé la cara y a la que la gente le pueda hacer reclamaciones y hacerle sugerencias y hacer transformaciones. Segundo, usted debe tener unos controles de la información en la cual identifique cuándo se están usando palabras violentas, cuándo se están usando mentiras, cuándo se están teniendo prácticas de manipulación. Si no se me va de acá, así fue. Y digamos, el primer problema con el que empieza Lula en relación con Trump es el hecho de que fue el primer país del mundo que le dijo a Elon Musk, aquí no viene a hacer usted lo que se le dé la gana. ¿Cómo estamos acá? Pues claro, es que cuando no hay una legislación, cuando el Estado no interviene, pues termina legitimando todo lo que pueda suceder allí, todo lo que pueda suceder allí. Y por supuesto en redes sociales se ha convertido también en un escenario donde hay abuso sexual, donde hay procesos digamos, de afectaciones emocionales muy grandes, porque también los procesos de bullying que son muy fuertes. Eh, y eso no puede quedar simplemente en términos de la libertad y la autonomía del individuo y del autocontrol del individuo, porque para eso surgió la ley, porque resulta que hace 200 años nos dimos cuenta de que los hombres, los seres humanos, hombres y mujeres, necesitamos leyes para autorregularnos, que nos regulen, porque nosotros no somos tan fáciles de autorregularnos. Ojalá nos podamos regular. Ese podría ser un ejemplo. Ese podría ser un ejemplo. Lo que pasa ahora con las IAs va a pasar exactamente lo mismo. Si el Estado dice, esto no es un problema mío, porque pues estas son unas tecnologías y esto va muy rápido y yo tengo que resolver los problemas electorales, muy seguramente en 3 años las carreras que nosotros conocemos, la mayoría de ellas estarán en completo desuso. Y no quiero, digamos, con esto estar generando una alarma, eh, pero técnicamente sí implica que desde el diseño de políticas públicas el gobierno tiene que empezar a hacer cosas al respecto. De lo contrario, el escenario va a ser bastante caótico. Va a ser bastante caótico. Muchas gracias, Tatiana, por tu pregunta. Muy difícil de responder, además. ¿Quién más tiene la mano levantada? ¿Hay algún comentario, Magnolia? El único que comentaba, porque pues Ok. fue Felipe, que decía que estaba
Vamos entonces con la presentación nuevamente. Listo, después de esto entramos ya a lo que es propiamente la formulación de soluciones de política pública. Dejamos atrás un poco el problema de cuáles son los problemas, cómo suben los problemas, la agenda pública, para hablar directamente de cómo se formulan esas soluciones. En primer lugar, hay que tener en cuenta que la solución es un lenguaje lógico que surge como consecuencia del problema que identificamos. Si el problema está relacionado con el hambre, pues necesariamente la solución tiene que ver con la alimentación. Pero aquí, por ejemplo, cuando formulamos soluciones, hay una serie de elementos que son muy importantes. Yo creo que tú, Tatiana, debes tener esto en el radar, y es que hay conceptos que son difíciles de implementar. Y el concepto nos puede dar lugar a una política pública u a otra. Por ejemplo, si hablamos de que el problema es el hambre, la solución, lógicamente hablando, es que la gente pueda comer. Como quien dice, si alguien tiene hambre, toma así un pan con una gaseosa y ya, no va a tener hambre. Ahora, si el problema es las condiciones nutricionales de las personas, el derecho a la alimentación que tenemos todas y todos, la solución ya no es la gaseosa y el pan. La solución ya es cómo garantizar unos alimentos que sean congruos, cómo garantizar unos alimentos que sean inocuos, cómo garantizar unos alimentos que tengan un balanceo nutricional, cómo garantizar unos alimentos que sean adecuados culturalmente, cómo garantizarle a las personas que tengan acceso económico o físico a esos alimentos. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Podemos generar seguridad y usted puede coger una calle y llenarla con 20 policías armados. Pero usted se sentiría realmente cómodo y seguro en su cuadra con 20 policías armados todo el tiempo. Entonces, digamos, ¿cuál es la seguridad que quisiéramos? Digamos, como solución. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Cuando estamos definiendo el marco conceptual del problema, nos va a definir el marco conceptual de la solución. Entonces, la solución, básicamente, la formulación de soluciones, tiene que ver con la posibilidad de conciliar, de negociar esa decisión con lo que técnicamente se puede hacer. La decisión tiene que ver con, está mediada por una serie de limitaciones legales y constitucionales que tenemos. Por ejemplo, por ahí hay un candidato que a todo le está ofreciendo balín. Y a ese candidato alguien debería decirle que la Constitución política dice que se garantiza el derecho a la vida. ¿Sí? Así que usted no puede plantear unas alternativas de política pública tan brutalmente complicadas cuando la Constitución política le está diciendo otra cosa. Entonces, usted lo que nos está diciendo es que va a cambiar la Constitución política. Entonces, claro, la decisión de política pública tiene que estar en armonía con esos principios y valores democráticos de los que nos hablaba Julia esta semana, que no la volví a ver además. Hace mucha falta Julia en este escenario. Y aquí hay una trilogía que me parece muy interesante. La formulación de soluciones tiene que ver con conciliar la ciencia, de que hablamos hace un rato, la evidencia científica, la democracia y la ciencia política. No todas las decisiones, por más evidencia científica que tengan, podemos llevarlas como solución. A veces la política, es decir, ustedes me han escuchado hablar con mucha vehemencia de que la política pública debe estar basada en la evidencia científica, pero debe. Ahora, ¿qué es lo que puede hacer la política pública? Puede basarse en la evidencia científica, pero somos humanos, somos colectivos de intereses y muchas veces ciertas decisiones es mejor dejarlas en el debate de lo político. A veces lo viable es más estratégico que
que lo ideal. Les voy a plantear un ejemplo que también puede generar mucha discusión. En el mundo de las drogas hay dos tendencias hoy por hoy, y esa tendencia es casi la mayoritaria. La prohibición de las drogas es un daño gravísimo para la sociedad, porque la prohibición de las drogas es la que le da la financiación a los grupos armados y al narcotráfico. La hipótesis es que si se regulan las drogas, le quitamos ese dinero al narcotráfico y se lo damos al Estado. Y muchos utilizan como ejemplo la evidencia científica de la regulación del whisky. En aquellos países donde el trago era considerado ilegal, a partir del momento en que lo regularon, el primer efecto fue que se acabó el mercado negro. Entonces, en 1968 y 1971, Naciones Unidas hizo las listas de confiscación. Las listas de confiscación son aquellos listado de sustancias psicoactivas que, si se producen, deben producirse con unas autorizaciones estatales. Y en lo demás están prohibidas. Por ejemplo, la hoja de coca está prohibida dentro de estas listas de confiscación. Imagínense el problema, está prohibida la hoja de coca y aquellos indígenas que consumen hoja de coca como un valor ancestral que llevan 3 millones de años consumiendo, de la noche a la mañana los volvieron ilegales. Problema muy grave. Y pues todos nosotros conocemos los problemas que hoy por hoy implican para la sociedad el narcotráfico, desde lavado de activos, violencia, corrupción y los impactos en la salud, entre otros temas. Y esto está prohibido desde entonces. Y unos países han sido un poquito más permisivos en algunos temas, pero en su gran mayoría la restricción es casi que universal. En el año 2019, en Colombia, se hizo el primer censo, y fue un censo que analizó las muertes en circunstancias asociadas al consumo de sustancias psicoactivas. En el 2019, de toda esta historia de prohibición, solamente en 2019. ¿Y qué dijo la investigación? Que en Colombia entre 2011 y 2019 murieron cerca de 28.000 personas en circunstancias asociadas al consumo de sustancias psicoactivas. Ahí entran las legales y las ilegales. De esas 28.000, 26.500 murieron como circunstancia del consumo de alcohol. Es decir, que solamente 1.500 murieron como consecuencia del consumo de otras sustancias de carácter ilegal, la cocaína, la escopolamina, la heroína, el bazuco, circunstancias asociadas al consumo de cannabis, entre otras. Si uno analiza esas cifras, uno puede decir, sí, muy poquitos. Mire que los que más se han matado son los que consumen alcohol, los que menos se han matado son aquellos que consumen sustancias que son ilegales. Y en principio, pues uno podría decir entonces que efectivamente aquello que está legalizado termina siendo más atentatorio para la sociedad. ¿Sí? Aquello que está prohibido, pues como consecuencia de su prohibición, muy seguramente ha impedido de que más gente consuma. ¿Qué pasaría si aquellas drogas que son consideradas prohibidas estuvieran regularizadas? Porque es que el alcohol está regularizado. ¿Sí? En Colombia no se puede vender alcohol en un perímetro alrededor de los colegios, no se le puede vender alcohol a menores de edad, el alcohol no se puede publicitar en los eventos públicos, el alcohol paga una serie de impuestos. Eso está regularizado. Pero cuando uno habla con fiscales, ¿qué le dicen a uno los fiscales? Cuando uno consulta por delitos cometidos bajo circunstancias de consumo de alcohol, perfectamente le dicen a uno el 90% de la violencia sexual que hay en Colombia se hace como consecuencia del abuso de alcohol. Estamos hablando del 90% de los delitos relacionados con violencia sexual y violencia intrafamiliar. ¿Y qué implica eso? Pues que es más carga para el sistema judicial. El ministro de Salud hace poco lo decía de la siguiente manera, cuando analizamos el consumo de alcohol desde la perspectiva de la salud. El
Las personas que consumen mucho alcohol desarrollaron un cáncer en el hígado, no recuerdo si cirrosis se llama ese tipo de cáncer. Él dice que la plata que se recoge por impuestos del consumo de alcohol no alcanza para los tratamientos de todas las personas que en Colombia están diagnosticadas con cirrosis por el consumo de alcohol. Es decir, el problema de aquello que está regularizado es, en cierto sentido, mucho más gravoso para la sociedad y para las instituciones públicas que aquello que está prohibido. Entonces, digamos que hoy por hoy en Colombia, todo esto para llegar a la siguiente disertación, digamos que hoy por hoy en Colombia alguien diga, vamos a regularizar las drogas que están prohibidas. En principio, es un escenario donde todas esas cifras y todas esas realidades que yo les he planteado, pues habría que entrar a negociarlas con una cantidad de estructuras mentales y estructuras culturales que consideran que esas drogas ilegales hay que seguirlas manteniendo prohibidas e ilegales. Y que esas estructuras culturales en ningún momento consideran que para esta sociedad es absolutamente grave los volúmenes de consumo de alcohol que tenemos y las adicciones al consumo de alcohol que tenemos. Los días más violentos de Colombia son los días de la madre y los días en los que gana la selección Colombia. Porque la gente se pone a tomar y luego termina matando a otros. Pero la gente sigue considerando, cuando se hacen las encuestas, sigue considerando de que estas drogas, que toda la vida han estado prohibidas, pues deberían continuar prohibidas. Y entonces, claro, ahí en algún momento habrá que tomar una decisión en términos de esa disertación entre ciencia, democracia y lo que los actores políticos consideran conveniente o no para su momento político. Habrán algunos partidos políticos que van a seguir impulsando la idea de la regularización, pero por esas mismas razones, otros partidos políticos que históricamente han promovido la criminalización, pues lo van a seguir haciendo. Lo van a seguir haciendo. Mucha gente considera que si su marido es un borracho, eso no es un problema, pero que si su hijo consume marihuana, eso sí es un problema. Sí, y ese es el nivel de paradoja que hay. Entonces, cuando estamos hablando de la formulación de decisiones, nos vemos abocados a que incluso a nivel territorial, ese cuadro que yo les acabo de explicar a partir del ejemplo de las drogas es una situación que es eminentemente real. Hay mucha gente que va a querer que la plata del municipio se destine para hacerle vivienda a aquellas personas que viven en invasiones. Y otra gente que viene al municipio va a preferir que el recurso se destine en obras de infraestructura que desarrollen la economía. Y esa es una decisión política que debe conciliar la ciencia, la democracia y la ciencia política. Hay unos factores que están relacionados con esas decisiones de política pública. Al final, una decisión de política pública es una elección entre varias alternativas. Normalmente, el problema no responde a una sola solución, sino a distintas alternativas de solución. Esa decisión de, por ejemplo, mantener a las drogas ilegales como prohibidas o regularlas, está mediada por el cabildeo. La gente hablando con los líderes políticos, las organizaciones empresariales hablando con los gremios políticos. En Colombia se logró que en el año 2016-2018 se reglamentara el cannabis de uso medicinal, pero fue básicamente porque las empresas que iban a empezar a comercializar esos productos ya estaban montadas. Hicieron el cabildeo con aquellos que toman la decisión. Y eso está muy mal porque deja por fuera a los campesinos y a la gente que también tiene otras relaciones con respecto al cannabis. Pero básicamente ese cabildeo también se da en muchísimas otras instancias a nivel local. Por ejemplo, Tatiana, tu pregunta por los adultos mayores. Necesariamente cuando una administración decide tomar una decisión alrededor de la protección de los derechos de los adultos mayores,
pues también es porque con una serie de líderes políticos se les ha hablado y se les ha concientizado de esa necesidad. Y eso se hace a partir del cabildeo. Las decisiones de política pública siempre deben ser legítimas. Miren, por ejemplo, hay un proyecto de ley que es muy importante para el país. Y al gobierno, no, esto es real. Digamos, cuando George Washington en Estados Unidos está